Realmente este plantear que fue un enfrentamiento de la Fuerza Armada y la guerrilla es un distorsionar la historia, ¿no? Porque prepararon lo que se preparó, que el entrenamiento lo hicieron entre septiembre y octubre del 75, cuando aprobaron el mecanismo de desaparición de personas, estaba destinado a derrocar un gobierno constitucional que ya había planteado el adelantamiento de las elecciones antes del fin de su mandato. Si uno escucha el discurso del 2 de abril de Martínez de Oz, donde especifica el programa de la dictadura, político y económico, está clarito que el objetivo del golpe no era derrotar a la subversión. Y lo que pensaban las Fuerzas Armadas está escrito, firmado y documentado en la orden de batalla del general Viola de abril del 77. Perdón, yo lo escuché a Videla hablar. Orden de batalla de Viola, la orden que se le da orden de batalla es la instrucción como comandante que se le da a todas las fuerzas de cómo deben actuar en el campo de la represión. Y la orden de batalla de abril del 77, que se encontró en el año 84 en un cuartel de Villa Martelli, se encontró ahí perdida, define claramente que el objetivo de la dictadura es garantizar el éxito del Plan Martínez de Oz. Y ahí plantea, y uno ahí entiende por qué la mayoría de los desaparecidos son del movimiento obrero y son trabajadores. Quiero agregar esto. Perdóname, pero es importante importante esto, porque ahí dice que el objetivo para garantizar el Plan Martínez de Oz había que neutralizar el accionar sindical. Y explica claramente qué significa ese neutralizar, partiendo por barrio. Y dice que el famoso combate contra la subversión ya estaba definido, no era lo importante. Yo quiero en la orden de batalla de lo que dice Piuma. La orden de batalla de Viola. Mirá, mataron a un pibe, se llevaron a un bebé, violaron a las mujeres, mataron judíos, Timerman, torturaron, se lo llevaron. Si no es un plan sistemático nazi, ¿cómo se llama esto? Que me pero yo quiero decir pero además lo escribe. Perdón. Se llevaban a los pibes y se lo daban a otros, a los bebés. Pero no me entendiste. Está en la orden de batalla. La orden de batalla es un documento firmado con las instrucciones. No es una interpretación mía. Cuando me digan y me traigan qué dijeron sobre Milani, cuando le pusieron a Milani, vamos a seguir hablando. Porque eso fue una decisión política del gobierno. Te digo algo. Mirá, el Milani de Cristina es el Gómez Centurión de Macri. Para nada, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Disculpame, pero nada que ver. No digas una cosa por otra. No es una banalidad hablar de algo que pasó hace 30, 40 años que mataba a tanta gente. Al contrario. Pero está bien que se hable. Yo no digo que no se hable. Porque no me parece muy bien que se reabra el debate. Pero está bien. Lo que pasa es que se rebate, se abre el debate sobre Hitler. Lo único que logra el gobierno es que debatamos entre nosotros y el gobierno sigue haciendo lo que quiere. Te lo uno con el presente y con los desafíos de la Argentina de futuro. En el 75, en la Argentina, era el salario real más alto que alcanzó en su historia. 2% de desocupación. ¿Y? Casi nada de desocupación. Casi nada de deuda externa. Es decir, pero yo cuando te digo el salario real, la dictadura lo tiró por el suelo. Era el objetivo. Y en 30 años de democracia no pudimos recuperar el nivel salarial. Hoy estamos muy lejos. Entonces, pensar en futuro es pensar qué sociedad armamos, que la gente pueda vivir con la dignidad, con el nivel de ingreso que le permita vivir con dignidad, sin pobreza y sin miseria, como vivía en 1970. Ya leí Clarín Porteño, todo eso. Ahora, yo no quiero cerrar ningún debate. No, yo no digo. Yo estoy uniendo el debate sobre genocidio. No quiero. Me gustaría. Pero no se cierra. Pero acá lo que es clarito. Debatamos, está bueno debatir esto. Lo que yo te dije, pero lo que. Porque las opiniones son muchas. Pero mejor, mucho mejor. Pero por supuesto. Pero yo te hablé de la opinión escrita y fundada de dos personeros de la dictadura, como fue el ministro de Economía, que dijo 6 días después, no dijo venimos acá esto, venimos a dar vuelta a la historia de la Argentina. Nosotros vivimos, a mí no me digan lo que se vivió, porque yo lo viví, yo sé lo que se vivió, no me tenés que contar nada, por eso.
¿Quién nos va a contar? 6 años y 8 meses durante Decime, la dictadura. dale. Lo segundo, te digo, es el orden de batalla. ¿Para qué mandaban reprimir? Firmado por Viola. No es una opinión, es lo que decían las Fuerzas Armadas que estaba destinado a la dictadura. Y los números que quedan después de la dictadura lo demuestran. O sea, no solo un objetivo, sino que los números demuestran. Del peronismo hablamos los peronistas. Claro, por eso estoy asombrado por esa separación que han hecho. Por los últimos años. te sentiste bastante Por eso, Si vos cuando decís, yo ahí discrepo, un gobierno que se va y deja 13 millones de pobres y 3 millones de gente, para mí no es un gobierno peronista. Un gobierno que no dialoga con el movimiento obrero. No dialoga con el movimiento obrero, porque con nosotros, perdón. Separaron peronismo de frente para que vos separaste. No, quiero dejar claro. La última vez que hablamos como CGT con el gobierno fue en el 2010. Y los compañeros que quedaron del movimiento obrero, que quedaron cerca del gobierno, pero perdón, vos no estabas al lado de Cristina en el palco y todo, vos como Moyano, no estabas al lado de Cristina y de Néstor, no soy loco yo. Y bueno, 2010. ¿Pero estaban o no estaban? Bueno, ¿por qué te estoy diciendo? Pero, por eso. Pero ¿sabes qué pasa? No entiendo mucho lo que me dices. No, pero la historia no es lineal. Eso en el 2003, está bien. perdóname. El que era de River era de Boca, esto me querés decir, está bien, pero no entiendo muy bien. No, si me querés chicanear, no. No, pero te estoy diciendo directamente, no hace falta chicanearte si te pongo los tapes al lado de Cristina. Mirá, ¿Cómo? te hago una definición. Nosotros estábamos con el gobierno, cuando estábamos discutiendo, en el 2010, discutíamos la participación de los trabajadores en la ganancia de la empresa. Se había presentado a la CGT un proyecto de ley. Está bien. Al año estábamos muy lejos. Ustedes daban la vida por Cristina. Hoy estamos cuestionando, perdóname, hoy yo cuestiono este DNU que saca una ley de RT, que es peor, pero también cuestioné la ley de RT que sacó el gobierno, quitándole al trabajador, el gobierno anterior, el derecho al juez natural y además desconociendo la doctrina de la Corte y los tratados de derechos humanos que garantizan a un trabajador herido la reparación integral. Sí, pero yo te escuché decir la vida por Cristina por ahí nomás, siempre. No. En el palco, Moyano era el mejor gobierno de la historia comparado con Perón. Igual te entiendo muy bien, te digo la verdad. Este programa es algo que mostró. La verdad que no entiendo muy bien. Decime cuando te busco los tapes, te digo las cosas que decía al lado de Cristina. Te vas a morir de vergüenza. Siempre que estuvieron al lado, ahora ya fue el peor gobierno, antes fue el mejor. Yo te lo digo claro. Son muy grandilocuentes en todo caso. 15 de diciembre de 2011, Cristina acababa de asumir con el 54% de los votos. Ahí le gustaba todo. El 10, no. El 15, en la cancha de Huracán, en el día del camionero, Moyano, y yo estaba con él, y muchos dirigentes estaban con él, marcamos la agenda social y fue la ruptura pública con ese gobierno. ¿Por qué? ¿Por algún pedido que habrán hecho? Pero ¿qué te estoy diciendo? No, yo me acuerdo, pero te escucho perfectamente, pero yo soy grande, dígame la verdad. No, yo te digo la verdad. Uno puede engrupir al televidente, a mí no me van a engrupir. La verdad que yo conozco lo que pasa dentro de la política hace muchos años. ¿Qué conocés? Decime que pidieron y por qué se fueron porque no les gustó el acto en Huracán. Pero no me jodas con eso. Vos no me estás diciendo... Te estoy diciendo que le digas la verdad a la gente. ¿Por qué escuchás la verdad? ¿Sabés la diferencia entre discutir participación de los trabajadores en la ganancia de la empresa? Un derecho eso es muy honroso. Era un paso importante que estaba en la Constitución. Y Cristina lo cerró en el Día de la Industria. Dijo, vaya a discutir las convenciones colectivas, olvidando, a pesar de que ser abogado, un precepto constitucional que dice que los derechos que la Constitución Nacional establece se aplican de acuerdo a las leyes que reglamentaban su ejercicio. Si Cristina hubiera querido que los trabajadores participen en las ganancias... Entonces, escuchame, no te rías. No me rías. Yo cuando hablamos no me doy la espalda. No, ya está, no me invité. Disculpame, pero no me invité. Entonces no me invité, yo no me río. No, vení cuando quiera, vení todo el tiempo. Yo no me río de cuando decís vos. No me río. Vine 1:30, me dijeron a las 2. Está bien, mi familia, dejé sin almorzar con mi familia. Hace 30 años que venís conmigo discutimos lo mismo. Vamos a discutir de verdad. Pero te estoy diciendo. No discutís con un chico, discutís con un tipo que la vio de lado. Perdóname, en el 2011... los trabajadores que no querían pagar impuestos al trabajo nos llamaban oligarquía obrera. Mirá si no hay una diferencia en un año
entre luchar por la participación de los trabajadores y discutir en la ganancia de la empresa y que te acusen de oligarquía obrera porque decís que el trabajo no es ganancia. Hay una diferencia rotunda. No la hago yo, la hizo el gobierno. Si en el año 2001 ustedes no tenían afiliados porque no había trabajo en la Argentina. ¿Y cuántos puestos de empleo generamos en estos 12 años? Entonces, vamos a ser sinceros. Desde el 2007, perdóname. ¿Qué pasó, Piumato, en este año que se perdieron tantos puestos de trabajo? No te vi. Desde el 2007... No te vi. La verdad que yo no te vi este último año. Del 2007 que no se genera trabajo privado. Cada vez más tarde, dentro de poco de 2003 2007 que no se genera trabajo en la Argentina, ni inversión. Decí que no te quedes otra cosa y te fuiste y ahora querés volver. Si yo te digo, yo no quiero volver. ¿A dónde me fui? ¿Ves por qué desapareciste? El último año desapareciste. ¿Pero a dónde me fui? Entonces, pero digo, los sindicatos... ¿Dónde estuviste vos? En mi viviendo del Estado. ¿De qué? ¿Cómo? No, ¿Pero qué me venís a acusar? Yo no te acuso. Primero informate. No te acuso. Yo Primero simplemente te digo, bueno, yo llegué yo no voy a al gobierno del 2000. Yo tampoco voy a discutir con vos. Te comento, en el 2002 los sindicatos no tenían afiliados porque no había empleo. No, después vino la baña, creció las cosas. Y bueno, se fue creciendo y cosas no se llegaron. Perdóname pero el último año no te escuché. Eso es lo que te quiero decir. ¿Cómo no me escuchaste? No, la verdad que no te he escuchado, lamentablemente, porque siempre me gustó escucharte. Bueno, no me escuchás. No soy yo, te está cargando él. Por eso, entrá a mi página y ahí pero leeme no, todo lo que pero me la digas. página no, quiero Pues mirá, escucharte. si algo a mí, perdóname, vos decime algo. Yo te digo algo. Yo critico a este gobierno porque aumentó la pobreza, la desocupación, todo. Pero la desocupación, la pobreza y el hambre no nacieron el 10 de diciembre de 2010. Entonces yo digo que un gobierno que se va concentrando la riqueza, que molesta más todavía. ¿Cuándo nació la pobreza? Pero concentrando la riqueza. Dame una fecha de la pobreza. A ver la década, famosa década ganada, fue la década que más divisas ingresaron al país. Bueno. Y no se repartieron. Fue la mayor inequidad. La concentración de la riqueza fue brutal. Ahora, después del 10 de diciembre... ¿En serio está diciendo eso? El gobierno que iba a decir que cambiar, no cambió. Por eso lo criticamos. El gobierno dijo en campaña, el actual presidente dijo dos cosas en campaña. Pobreza cero. Imposible. Y que él iba a dejar de poner las manos en los bolsillos. Cuando en esos meses, los primeros del gobierno, yo decía que pobreza cero era un imposible. Me conformaba con hambre cero. Y hoy, y esto es importante decirlo, hoy aumentó el hambre y aumentó la pobreza. Mauro, me gustaría... Pero me hacer una pregunta que a mí no me contesta, a ver si me puede contestar. A ver. Yo no me quise reír, discúlpame con eso. ¿Cuándo empezó la pobreza? ¿En qué año? La pobreza empezó... No, ahora que ese crecimiento que vos dijiste que empezó antes, en un año determinado, ¿en qué año? Sí, la pobreza empezó a crecer. Mirá, estaba... El cuadro era terrible. ¿En qué año? Déjame terminar. Sí. El crack del 2001 generó Sí. un ejército de pobres brutal. Sí. Después vino un ordenamiento y una recuperación. Por eso. La devaluación que reactivó la economía argentina, que hizo Remy Lenikov, la pagaron los trabajadores. No se la repartieron todo. Por eso el nivel de vida bajó en picada. Se fueron ordenando. El éxito de Kirchner fue devolver las convenciones colectivas. Ahí se genera el círculo virtuoso de la riqueza, que es mayor salario, por eso, mayor consumo, también. ¿Cuándo empezó la decadencia? Consumo, y empieza a caer a partir de 2008-2009. Empieza a caer. Después del campo, digamos. Primero, el salario... No, el 2009, cuando el gobierno pierde las elecciones, la situación en todo el Gran Buenos Aires era terrible. Por eso pierde la elección. Y ahí saca la AUH, que bien lo dice Lilita Carrió, que ella lo venía proponiendo, también lo propuso la CGT, pero no es ningún invento, ni de Carrió ni de Cristina la CGT, son los planes globales que los centros financieros de poder plantean para esta etapa, para el siglo XXI. ¿Ustedes se rompe con el gobierno en 2010? El planteo, como después de los problemas serios empiezan, porque hasta ahí, te digo, discutir
en el 2010, la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas era un avance para los trabajadores. No solo permitía cumplir una Constitución que nunca se había cumplido, sino era un avance para los trabajadores importantísimo, me parece. Y además nosotros decíamos que era un medio para blanquear la economía, porque los trabajadores no iban a dejar que los empresarios hagan trampa en su balance porque iban en su y ahí propio ustedes lo perjuicio. plantean, el gobierno dice, no, eso no va, dice Cristina, y ahí rompen, decís vos. Y ahí, bueno, Ahí se termina por eso todo, y ustedes pasan Fue todo un proceso en el 2011, Sí. pero el cierre definitivo fue una vez que Cristina asume, que a Moyano se lo criticaba de por qué con el mayor consenso que tenía Cristina, que le habían votado un 54%, ese momento eligió para hacer. Nosotros no especulamos, nosotros buscamos la oportunidad. Si vemos caído alguien, lo pisamos. Nosotros enfrentamos las cosas con coherencia en el momento que queremos. Y rompimos con el gobierno en el momento de mayor fortaleza de ese gobierno. Los hechos nos dieron la razón, porque después pasó todo lo que pasó en la economía. Bueno, ¿Qué pasó? podríamos hablar. ¿Qué pasó? Y todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Terminamos, el gobierno terminó una situación que ahora estamos pagando las consecuencias. Esta es otra mentira del gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri decía que se iba a revisar el pacto con China. El pacto con China nos convertía nuevamente, como en el pacto Roca-Runciman, a exportar materias primas e importar productos manufacturados. Esos que hoy nos están recontra llenando el país y están dejando sin trabajo a la Argentina, nacen con ese pacto que firmó el gobierno de Cristina y Kicillof porque estaba necesitado de yuanes para llegar al fin de su mandato. Entonces, cuando vos vas a negociar, y esto es el ABC de la política internacional, nosotros integramos un bloque. Argentina no puede ir a negociar sola con China, es elemental, porque China es un coloso y nosotros somos una cosita así. Había que ir todo el bloque, había que ir a negociar con Brasil, con todo. Prueba está que el pacto de Brasil con China se llama de cooperación. Pero cachito, por favor. Y el nuestro... Vos que sos la única del Frente por la Victoria y querés defender esto, ¿no? No, yo también, Yo Moreno también es del Frente para la Victoria. No. No lo entienden. Peronismo acaba de decir. Y López también. Ahí, dije ahí, no me están escuchando, ahí. Claro. Ahí, dije ahí. Castañeto, No me escuchaste, dije ahí en esa fila. sí. ¿Querés defender algo de Piomato o puedo que lo defiende Gustavo López o lo que quieran? Déjame meter bocado, Quiero meter bocado. Ya te doy. Perdón, No, pero vos como el gobierno. Piumato. Dijo Macri en campaña que no le iban a meter más la mano en los bolsillos a los trabajadores. Mira, yo voy a dar con el impuesto a la información. ganancia. No, para déjame Primer meter bocado. punto. Déjame meter Segundo bocado. punto. Muchachos. Déjame Dijo contestar Macri, eso. Hace una hora que están discutiendo y tengo más gente, no sé, Déjame vamos. contestar Dijo en esto. campaña Macri que iba a revisar el pacto con China. Déjame contestar esto un segundito. Ahora te dejo. Quiero decir que no sabía, me solidarizo con Santiago Cunio, sí, es Yo verdad, tampoco sabía. era un disparate, porque Cunio fue muy valiente desde el 2015 denunciando todo el ocultamiento en la causa Nisman. Con investigaciones llevaba muy seriamente a cabo. Es decir, fue valiente allá, no es de esos que cambian de un lado a otro. Entonces me parece que merece respeto porque tiene un discurso objetivo, sea un gobierno... Acabo de sea otro enterarme. gobierno.